Dios les bendiga más. Amén. Gracias, hombre. Dios es bueno, amén. Amén. Le voy a pedir que se ponga de pie y vamos al Evangelio según San Marcos, capítulo 16. Amén. Amén, aleluya. El Evangelio según San Marcos, capítulo 16. Versículo 14 hasta el 18. Amén. Gloria a Dios. Hay poder en Jesús. ¿Lo tenemos? Amén. Amén. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias por la bendición que tú nos das. Aquí está tu pueblo, aquí está tu iglesia, aquí estamos tus siervos, aquí estamos, Señor, para honrarte y para alabarte. Pedimos, Señor, que a través de tu palabra y tu Espíritu Santo nos guíes, nos enseñes y Señor, nos des, Padre amado, el denuedo que necesitamos para poder predicar, esa autoridad, esa convicción, oh Padre amado, esa certeza, oh Padre bendito, en el nombre de Jesús, esa identidad que tenemos en ti para poder hacerlo con denuedo en el nombre poderoso de Jesús. Danos, Señor, ahora, Padre amado, más de tu gracia y aumentanos la fe en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Puede sentarse. Hemos estado hablando acerca de los diáconos que fueron escogidos en la iglesia, allá en Hechos, alabados el nombre de Jesús. Amén. Y lógicamente, hermanos, ya lo hemos mencionado, ¿verdad? Tendrían que ser varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. ¿Para qué? Para que los apóstoles se pudieran atender a la oración y a la predicación o al estudio de la palabra, y que ellos pudieran atender entonces las necesidades de dentro del pueblo. Amén. No solamente sirviendo a las mesas, amén, sino que el Señor, hermano, nos permite y dice el Señor que si en lo poco le somos fiel, en lo mucho nos pondrá. Amén. Y el Señor quiere que nosotros le seamos fiel en lo poco. Hermano, y sinceramente, ¿quién de nosotros lleva una carga que no pueda sobrellevar? ¿Quién de nosotros tiene un llamado que no puede cumplir? ¿Quién de nosotros, Dios nos ha exigido algo que no lo podamos hacer? Si hay alguien aquí, por favor, levante la mano. La diferencia o la realidad es que aún lo que Dios nos ha pedido, que sabe que lo podemos hacer, nosotros somos los que no lo hacemos. Amén. Nosotros somos los que somos, hermanos, negligentes o ponemos las cosas, hermanos, las cosas de Dios en segundo lugar y no las ponemos en la prioridad que requiere. Porque somos egoístas, porque somos personas que pensamos en lo nuestro primero y después en lo de Dios. Y sinceramente, hermano, Dios pide más de nosotros, bendito sea el nombre de Jesús. El Señor nos ha dado todo para que nosotros seamos fieles a Él. Pero la lucha es, como decíamos el domingo, la lucha es sí contra el enemigo, pero también contra nuestra carne, con nuestras decisiones, con nuestras prioridades. Alabado el nombre de Jesús. ¿Qué es lo que Dios pide de nosotros? Sí, decíamos el domingo, un sacrificio nuevo. Alabado el nombre de Jesús. Amén. Donde nosotros nos despojemos de aquello que nos roba la bendición. ¿Cuántos saben que la oración tiene poder? Amén. ¿Por qué no oramos más entonces? ¿O por qué no está la iglesia llena en el culto de oración? Porque la prioridad es diferente. Yo sé
entendemos que muchos trabajamos, entendemos, hermano, que de vez en cuando usted viene cansado de su trabajo, pero no creo que es todos los días usted viene cansadísimo. ¿Por qué? Porque hay prioridades, bendito sea el nombre de Jesús, especialmente cuando nuestra vida depende de algo, entonces lo hacemos, nos esforzamos a hacerlo, bendito sea el nombre de Jesús. Porque no podemos ver al enemigo, a veces ni nos acordamos que el enemigo existe. Porque si el enemigo fuera un Rottweiler que venía detrás de usted, usted no estuviera tranquilo, usted vendría, fuera corriendo. Pero también no vemos a Dios. Bienaventurado el que cree y no le ha visto al Señor. Alabado sea el nombre de Jesús. Pero como no podemos ver lo espiritual, se nos olvida lo espiritual. O no le damos la prioridad espiritual a lo espiritual porque no lo podemos ver. El Señor dijo algo el domingo. ¿Cómo estamos esperando algo que no estamos anhelando? Si usted no está clamando por algo, ¿cómo es que espera que lo va a recibir? Queremos que Dios nos lleve de gloria en gloria. Queremos que Dios nos lleve de bendición en bendición. Queremos que esta palabra que acabamos de leer, hermanos, se cumpla en nuestras vidas. Pero hay una parte ahí que siempre lo recalco, que dice, y estas señales seguirán a los que creen. Pero creer es ponerlo por obra. Amén. Creer es, hermano, anhelar que eso se cumpla en su vida. Amén. Creer es buscar, hermano, de su presencia. La hermana decía algo hace unos minutos en las peticiones y en los agradecimientos. Decía, la mies es mucha, pero pocos son los obreros. La mies es mucha, pero pocos son los obreros. Y les vuelve a repetir, cuando el Señor repite 3 veces, hermanos, de tomarlo en serio. Amén. Amén, amén. La mies es mucha, pero pocos son los obreros. La verdad es, hermano, que habemos muchos dentro de la iglesia del Señor. Estoy hablando globalmente, la iglesia de Cristo. Pero de todos los que estamos dentro de la iglesia, alabado sea el nombre de Jesús, el Señor quiere que nosotros ya desechemos, hermano, alabado sea el nombre de Jesús, aquellas cosas que son elementales, que son, hermano, para los que recién nacidos, porque nosotros ya deberíamos de estar, hermano, fuertes en el Señor, maduros en el Señor, maestros en el Señor. Hermana Leslie. Sí, hermano, fíjese que cuando yo oí eso, yo me desperté, ¿verdad? Pensando, pero hubo algo que vino a mí, y ahorita pues con lo que ha estado diciendo yo lo confirmo, que muchas veces nosotros los cristianos estamos tratando afanados por el bienestar nuestro en esta vida, pero no estamos afanados para lo que va a haber después de esta vida. Entonces como que nuestro enfoque al final se desvía, porque entonces un poquito nos daña, un poquito pasa algo y ya nos desmotivamos, pero aquí vamos a tener aflicciones, ¿verdad? Pero para adelante nosotros vamos para una victoria, aunque aquí sea difícil. Amén. Y por eso comencé con esa pregunta. ¿Qué es lo que Dios nos ha dado? Que es tan grande, que es tan pesado, que es tan, hermano, que nosotros no podamos llevar. El Señor no le va a dar una prueba, o no le va a dar un llamado, o no le va a dar un don, o no le va a dar el talento a nadie, si no lo va a poder usar. Nosotros tenemos la capacidad de caminar, hermano, en el ámbito espiritual y creerle a Dios, pero la decisión es creerle. Y cuando usted le cree a Dios, camina. Cuando usted le cree a Dios, actúa. Cuando usted le cree a Dios, no se detiene. No hay nada que le pueda robar la bendición de su llamado. Usted tiene que creer en el llamado que Dios le ha dado. Porque no va a ser el hombre que le va a confirmar, sino que es Dios que le va a confirmar. No es, hermano, que el hombre o las personas le halaguen. Porque aún, hermano, en Hechos capítulo 4, si no me equivoco, 5, dice que cuando habían señales y prodigios, que aunque con la sombra de Pedro se sanaban los enfermos, el pueblo alababa a los siervos del Señor. Y es algo que podríamos decir es válido, porque se quedaban maravillados de ver cómo Dios los usaba. Pero la verdad es, hermano,
Que sea que Dios haga un milagro en su vida o a través de usted Dios haga un milagro. La honra y la gloria es para Él, pero es una confirmación de su llamado. ¿Están entendiendo? ¿Dónde está la confirmación de su llamado? ¿Dónde está la confirmación de su salvación, de su intimidad con el Señor? Alabado el nombre de Jesús. ¿Dónde está el resultado, hermano? La bendición de su llamado, de su amor hacia la obra, de lo que usted ha dado a la obra, de lo que usted ha creído, porque si usted lo cree, María le creyó al ángel. María creyó a la voz del ángel que le dijo: tú quedarás embarazada y tendrás un hijo y le llamarás Emmanuel. Será el Hijo de Dios. Pero yo no puedo. ¿Cómo? Es que Dios va a engendrarlo en ti. ¿Lo crees? Amén. Entonces ella le creyó al ángel y quedó embarazada. Entonces nosotros hemos creído en el Señor. Mire, hermano, el que creyere, y ahí añade, y fuere bautizado, será salvo. Mas el que no creyere será condenado. Hablando de la salvación. Y el Señor añade a esa salvación, añade a ese llamado, añade, hermano, a su compromiso. Porque aceptar a Cristo es una cosa. Bautizarse, hermano, es que usted ya tomó en serio las cosas del Señor. Amén. Amén. Usted ya está haciendo un compromiso, hermano, público, de que usted es un creyente y que ahora muere a sí mismo para servirle al que le ha llamado. Amén. Estamos, hermanos, están conmigo. Amén. Entonces, cuando usted ya creyó en el Señor, ya lo aceptó en su corazón, se bautiza, alabado el nombre de Jesús, como manda nuestro Señor, usted está dando un paso, no de fe, sino que un paso de obediencia al llamado del Señor. Y cuando usted da un paso de fe en obediencia al llamado del Señor, entonces dice el Señor: estas señales seguirán a los que creen. Pero tenemos que creerlo. Amén. Estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosas mortíferas no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Las señales acreditan el mensaje del Evangelio. Las señales acreditan, hermano, el mensaje del Evangelio, y no pueden ser limitadas a la época de los apóstoles. Lo mismo que la comisión del Señor de llevar el Evangelio a todo el mundo, las señales, por lo tanto, confirman el ministerio de los embajadores de Cristo en cada nueva generación. ¿Cómo sé o cómo usted sabe que alguien, hermano, tiene cierta habilidad si nunca lo ha visto que lo haga? Usted me dice: oh, yo soy el mejor músico que usted pueda tener, pastor. Pero, hermano, alabado el nombre de Jesús. O que usted me diga: yo soy un siervo del Señor y estoy lleno del Espíritu Santo. Pero su vida no da, hermano, a ver con sus hechos de que usted está lleno del Espíritu Santo. Porque si somos llenos del Espíritu Santo, debemos de anhelar las cosas del Espíritu. Amén. Debemos de caminar bajo la alianza del Espíritu. Las señales, Señor, hermano, alabado Jesús, tienen que venir porque el Espíritu ahora es su Señor. Porque ahora este es templo y morada. Alabado el nombre del Espíritu Santo. No podemos decir que somos siervos del Señor o somos, hermano, embajadores de Cristo si no estamos haciendo lo que el reino, hermano, o el Señor nos pide que hagamos en su reino. Entonces sí, la mies es mucha, pero pocos son los que le creen. ¿Por qué, hermano? Porque tenemos en muy bajo estima lo que Dios pide de nosotros. ¿Qué es lo que menos quiere hacer la iglesia? Es orar. Lo que menos quiere hacer la iglesia es ayunar. Lo que menos quiere hacer la iglesia es santidad. Lo que menos quiere la iglesia es consagración. Lo que menos, hermano, la iglesia tiene es temor a Jehová. Lo que... Amén. Pero queremos que Dios se glorifique. Queremos que Dios se manifieste.
Queremos ser buenos diáconos, servidores, llenos del Espíritu Santo, de buen testimonio y que tengan sabiduría. Pero bendito sea el nombre de Jesús, mi hermano. Cuando usted tiene gozo en el Señor, se nota. Cuando usted está buscando del Señor, se mira. Como bendito sea el nombre de Jesús, aleluya. Pero eso no lo hace nadie por usted, sino solo usted. Dese cuenta que cuando usted busca de Dios, su vida cambia. Cuando usted busca de Dios, Dios le bendice. Cuando usted se rinde a los pies de Cristo, algo sucede. Bendito sea el nombre de Jesús. Sí, hermano. Los apóstoles no escogieron los primeros diáconos, fue el pueblo. Fue la misma iglesia, fueron los mismos evangelistas, fueron los mismos judíos que escogieron a esos 7 varones porque ellos dijeron, son de buen testimonio, hemos visto su testimonio. No solamente eso, son llenos del Espíritu Santo. ¿Y cómo sabes? Es que ayer oró por mí y el Señor me sanó. Oh, bendito sea el nombre de Jesús. Tienen sabiduría. Tienen sabiduría, ¿saben por qué? Porque al dar lo que tienen que repartir, lo dan justo. Amén. Le dan lo correcto a cada quien. Mi alma te alaba. ¿Cuántos anhelan los dones? Amén. ¿Cuántos anhelan ministerio? Amén. Hermano, ya los tienen. Amén. Pastor, yo tengo un ministerio. Sí, usted tiene ministerio, hermano. Pero es que yo no me he dado cuenta porque no lo está buscando. Hay poder dentro de nosotros. Hay poder, hermano. Alabado sea el nombre de Jesús. El Señor nos habla entonces que nosotros que ahora estamos aquí, somos los que tenemos que hacer su perfecta voluntad. Dios es todopoderoso, dije hace muchos años atrás. Dios es todopoderoso. Pero aunque Él es todopoderoso, no puede hacer nada si usted no lo cree. Entonces se requiere que usted le crea a Dios en su llamado. Se requiere que usted le crea a Dios en la posición que lo tiene. Se requiere que, hermano, que usted, si ha creído que Dios lo tiene en la posición que lo tiene, usted va a dar lo mejor en esa posición. Con excelencia en esa posición. Bendito sea el nombre de Jesús. Debería dar con todo, hermano, alabado sea el nombre, porque cuando lo hacemos para el Señor, el Señor dijo el domingo, no es un sacrificio, es un deleite. Es un deleite. Debería de ser un deleite, hermano, estudiar la palabra para poder predicarla. Debería ser un deleite poder orar por un enfermo y ver cómo Dios lo sana. Alabado sea el nombre de Jesús. Aunque usted todavía no lo ha visto, pero el Señor lo puede hacer. Amén. Debe de ser un deleite poder reconocer que ahora somos hijos de Dios. Creerle a Dios. Porque el que no cree, hermano, hablando de la salvación, ya es condenado. Pero quizás, hermano, nosotros le hemos creído al Señor. Pero todavía Dios nos va a pedir cuenta de lo que Él depositó en nosotros. Medite esto usted en este momento, y no ha entrado ni siquiera al iPad, pero medite, hermano, en su corazón ahorita. Si alguno de ustedes, mujeres o hombres, o hermanos y hermanas, le han dicho al Señor, Señor, yo quiero servirte más. Si usted en alguna ocasión de su vida, usted le ha dicho, Señor, yo quiero servirte de todo corazón. ¿A quién se lo dijo? ¿A quién le dijo esas palabras? Se lo dijo a Dios. Entonces sírvale a Dios. Amén. No espere, alabado sea el nombre de Jesús, a que alguien le dé la oportunidad. Pero Dios le está dando, hermano, ya le dio el llamado y quiere que usted empiece a hacer las obras que Él le ha pedido que haga. Amén. Alabado sea el nombre de Jesús.
no es solamente aquí en este altar o en un púlpito, hermano, alabado sea el nombre de Jesús, donde se le puede servir al Señor, sino que se le sirve aquí primeramente. Aquí, hermano, donde el Señor pide de usted, donde nadie lo mira, cuando está en secreto, cuando está, hermano, en lo íntimo, cuando allí, hermano, está gimiendo, llorando, cuando allí usted se derrama, cuando allí está allí, entonces el Señor dice, si me eres fiel aquí, entonces yo te llevaré allá. Bendito sea el nombre de Jesús. Porque usted, hermano, bendito sea el nombre de Jesús, no tiene que engañar a Dios o tratar de engañar a Dios. Dios conoce. Pero me gustó, hermano, el salmo que leyó la hermana, que el Señor dice, es tardo para airarse, ¿verdad? Y grande en misericordia. ¿Cuántas, hermano? Todos los días son nuevas sus misericordias. ¿Desde hace cuánto el Señor todavía está teniendo misericordia de nosotros? ¿Desde hace cuándo el Señor está teniendo misericordia de usted, hermano, que ha dejado a un lado el llamado de Dios, o el talento del Señor, o el don que Dios le ha dado, el ministerio que Dios le ha dado? Lo ha puesto a un lado. ¿Por qué? Porque la hermana no me acepta. Reprenda al diablo, sacúdase, levántese en el nombre de Jesús. Amén. Porque el enemigo no está en su hermano. El enemigo está en usted cuando piensa así. ¿Me entendieron? Amén. En el momento que quizás aquella persona le hizo una mala cara y usted se desanimó por ello, el enemigo entró en usted, no en esa persona. El enemigo está matando lo que Dios le ha dado. ¿Por qué? Porque permitió que aquella instancia, aquel momento, aquel gesto, aquella palabra le robara la bendición. Y el hermano y la hermana, hermano, mire, el que más alaba. Hello. Servirle al Señor requiere valentía. Esteban, ahora para entrar al tema, ¿verdad? Dios bendiga a cada uno de ustedes. Esteban, uno de los diáconos escogidos que hemos estado hablando, lleno del Espíritu Santo, ministró a multitudes. Amén. Vayamos allí a Hechos capítulo 6. Amén. Mi alma te alaba. Se dice que Esteban era varón lleno de fe y del Espíritu Santo, según el versículo 8 del capítulo 6 de Hechos. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Alabado sea el nombre de Jesús. ¿Qué era? ¿Un apóstol? ¿Profeta? ¿Maestro? No, diácono. Un servidor. Como decía el hermano Infante, hermano el menorá, alabado sea el nombre de Jesús, del candelabro, el más alto, es porque quería y estaba para servir a los demás. Y a través de la vida de Esteban, que estaba llena de gracia, hermano, Dios pone la gracia cuando estamos buscando de Él. Amén. Dios abre puertas, hermano, y usted se dice, wow, hermano, yo no tengo nada, no hablo inglés, no tengo papeles, no tengo nada, y estoy bendecido. Alabado sea el nombre de Jesús. Dios está bendiciendo. ¿Por qué Dios ha puesto gracia en mí? Porque pasa tiempo con Dios. Amén. Saca tiempo para orar, saca tiempo para, hermano, meditar en su palabra, saca tiempo para predicarle a alguien, para evangelizar a alguien. Alabado sea el nombre de Jesús. Este fin de semana me visitó alguien y mi esposa le dice, mire la planta que me regaló hace no sé cuántos años atrás. Y la hermana dijo, yo pensé que ya se había muerto esa planta.
Sí, porque a veces uno regala las cosas, especialmente las plantas se mueren si no las cuidan. ¿A dónde está la clave? En atenderlo, a cuidarlo. Hermano, ¿por qué una persona dice, es que ya no siento ir a la iglesia? Porque no está cuidando. Está descuidando lo que Dios le ha dado. Pero cuando usted busca hermano, la gracia del Señor, o busca el rostro del Señor, la gracia viene sobre usted. Es Dios quien abre las puertas. Y usted se queda, hermano, alabado sea el nombre de Jesús, bien sorprendido de cómo Dios lo está usando, cómo Dios le está protegiendo, cómo a otros le suceden quizás algunas cosas que a usted, hermano, usted teme que le sucedan a usted, pero a usted no le llega eso. Alabado sea el nombre de Jesús, que harán 1000 a tu diestra y 10,000 a tu siniestra, mas a ti no llegará. ¿Por qué? Porque está buscando su presencia. Bendito sea el nombre de Jesús. Ser diácono, hermano, un servidor, no es solamente, hermano, decir soy diácono, sino que es de servir, es de creer, es de entregarnos, es de buscar de su presencia. Esteban lo entendió, no cuando le dieron la posición, sino muy antes de que le dieran esa posición. Amén. El llamado no te lo da el Señor, dice, te doy el llamado, y desde ese momento empieza, no, ya tenías el llamado. Ya tenemos el llamado. Y el Señor nos va a elevar a mucho más, pero tenemos que ser fieles donde Dios nos tiene. Amén. Aunque en el momento que estás allí en lo caliente de todo, Señor, ¿por qué yo? ¿Por qué yo? Y el Señor dice, porque tú si aguantas. Aleluya. Hello. Amén o no amén. Amén. ¿Por qué a mí? Porque tú sí aguantas. Si le doy, oiga hermano, escuche, si el Señor le da a otro lo que le ha puesto a usted, aquel en el primero, hermano, cae rendido. Si todo este año usted ha luchado, hermano, con lo que Dios le ha dado, hermano, si se lo da a otro, se rinde. Pero usted todavía está caminando, denle gracias a Dios. Entonces, hermano, Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. No era solamente un servidor de mesas. No era solo, simple y sencillamente alguien que iba a dar las porciones adecuadas, sino que era un siervo que el Señor empezó. Dijo, vamos a ver si eres fiel y puntual a lo que ahora te estoy dando, para que seas fiel y yo sea puntual en lo que tú me pidas. Porque cuando se requiere que nosotros le pidamos al Señor, queremos que Él sí sea fiel y queremos que sí sea puntual. Amén. Dios es grande, ¿no? Amén. Varón lleno de fe y del Espíritu Santo. Se dice acerca de él, y Esteban lleno de gracia y de poder hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. El versículo 10 señala que sus enemigos no podían resistir a la sabiduría y el espíritu con que hablaba. Oiga hermano, vamos a leer el 9 y el 10. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos, no solamente de los libertos, y de los de Cirene, y de Alejandría, de Cilicia, y de Asia, disputando con Esteban. ¿Cuántas sinagogas fueron? 5. ¿Cuántas? Cuando tú empiezas a hacer lo que Dios te dice, cuando nosotros empezamos a hacer lo que Dios nos llama a hacer, se le va a levantar, hermano, por lo menos 5 por ahí que no creen en usted, que van a dudar de usted, que van a hablar mal de usted, que le van a criticar, hermano, que le van a, hermano, meter zancadilla. No, bendito sea el nombre de Jesús, espiritualmente hablando. Que no importa que cuánto tiempo usted, hermano, pasó haciendo lo que estaba haciendo, pero hermana, mire, está chueco. ¿Aló? ¿Sí? Si yo lo hubiera hecho, ¿y por qué no lo hace? Pero se van a levantar muchos, y se levantaron muchos contra él, pero, versículo 10,
pero ¿no qué? No podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Oh, mi alma te alaba. Bendito sea el nombre de Jesús. Mire, hermano, usted puede hablarle a un abogado que es estudioso de años y usted le habla la palabra y se queda. Y usted le habla en el espíritu y aquella persona dice, ¿y este cómo sabe? Bendito sea el nombre de Jesús. Le puede hablar a reyes, le puede hablar, hermano, a diputados, le puede hablar a cualquier persona, pero cuando el Espíritu Santo está en usted porque usted es fiel, le da sabiduría y le da gracia y le da poder. Bendito sea el nombre de Jesús. El diablo está derrotado, mi hermano. Pero no podían resistir a la sabiduría, hermano. Oh, alabanza a Jesús. Si hubiera tenido otra hija, le hubiera puesto Sofía. Alabanza al nombre de Jesús. Sabiduría. Eso quiere decir sabiduría. Sofía. Amén. Alguna de mis hijas algún día, ¿verdad? Le dice el Señor. Que van a tener niñas. Alabanza de Jesús. Que le pongan Sofía. Le dice el Señor. Amén. Sabiduría. No solamente sabiduría práctica. Prudencia, habilidad, entendimiento, la base penetrante. ¿Se acuerdan cuando el Señor tenía 12 años y estaba, hermano, disputando y le estaba enseñando a unos, a los de la sinagoga y decían, ¿de dónde tiene tanta sabiduría este niño? La sabiduría no venía de José, ni tampoco de María. Bendito sea el nombre de Jesús. Venía directamente del cielo, hermano. Solamente Dios puede dar la sabiduría que necesitamos para poder vencer principados, para poder vencer potestades, para poder vencer, hermano, huestes en los lugares celestiales. Solamente de arriba viene el poder que echa fuera demonios, que sana a los enfermos. Bendito sea el nombre de Jesús. Pero solamente se manifiesta en aquel que le busca. Amén. Y le busca en espíritu y en verdad, que no se queja ni reniega de lo que Dios le está dando hoy, porque más grande es la prueba que viene después. Sea fiel en esto, porque la bendición va a ser grande, pero entre más grande la bendición, la prueba también es fuerte. Y si me eres fiel en lo poco, también en lo mucho te pondré, pero siempre va a haber prueba. La hermana dijo, hermano, oremos por lo que Dios tiene, porque Dios tiene algo grande, pero también así va a venir que la oposición. Esteban tenía un llamado de Dios y se le levantaron no solamente un hombre de cada sinagoga venía contra él. Bendito sea el nombre de Jesús. ¿Sabe por qué? Porque él no era judío. Él era griego. Griego que había aceptado el judaísmo, pero que ahora no era judío ni griego, sino que era un hijo de Dios. Gloria a Dios. Era lavado con la sangre del Cordero y había sido lleno del Espíritu Santo. Oh, bendito sea el nombre de Jesús. Y decían aquellos judíos, alabado el nombre de Jesús, aquellos de la sinagoga, de los libertos, de los de Cirene, de los de Alejandría, de Cilicia, de Asia, ¿de dónde tiene tanta sabiduría si es un simple griego? Su nombre. Tenemos que regresar, hermano, alabado el nombre de Jesús, a lo que el Señor nos indicó, que es que esperar a que seamos llenos del Espíritu Santo. Pasar el tiempo del hermano necesario en ayuno y oración o en clamor. Amén. Pero clamar con dolor, de gemido, aquel gemir, por que se cumpla la promesa de Dios en nosotros. Amén. Muchos de nosotros clamamos cuando tenemos el dolor, porque está sintiendo, hermano. Yo ya pasé por ahí. Pero ¿por qué no clamamos de esa manera para las cosas espirituales? Es que tiene que dar a luz eso, hermano. Y todo lo que viene a dar a luz, hermano, tiene un proceso.
Bendito sea el nombre de Jesús. No podían resistir la sabiduría, hermano, y el espíritu con que hablaban. Dios nos ha dado, hermano, ese mismo espíritu a nosotros. ¿Cuántos lo creen? Amén. ¿Lo creen? Amén. Amén. Hermano, estamos por terminar el año, hermano. Yo no estoy predicando esto para darle ánimo en el 2019. No, es para darle ánimo ahora. Porque si Cristo viene ahora, hermano, ahora es que necesita estar bien usted con el Señor. No es el 2019, es hoy y mañana y el siguiente día. Amén. Todos los días. Alabado el nombre de Jesús. Amén. Entonces sí, alabado el nombre del Señor. Fue tanto, hermano, alabado el nombre de Jesús, lo que el Señor hizo con Esteban, hermano, que dio un discurso, alabado el nombre de Jesús, de todo lo que, gracias, hermano, de todo lo que Dios hizo a través, hermano, del pueblo, con el pueblo judío, empezando desde Abraham, alabado el nombre de Jesús, amén, y murió. Lo apedrearon, hermano. Esteban fue aquella persona que apedrearon y le pusieron las ropas a los pies ¿de quién? De Saulo. Amén. De Saulo. Porque Saulo estaba allí diciendo, denle más duro, denle más duro. Él era uno de los que estaba contra él. Alabado el nombre de Jesús. Pero no sabía su llamado. Escuchen. ¿Está entendiendo? Amén. Aquel que hoy te ultraja, aquel que ahora dicen que apedréenlo, o bájenlo, o quítenlo, es el que Dios va a usar el día de mañana. Amén. Por tu fidelidad. Amén. ¿Qué hubiera sucedido, hermano, si Esteban no hubiera sido fiel hasta la muerte? Y por cierto, fue el primer mártir. Amén. Fue el primer cristiano que murió por causa del evangelio. Y hablábamos de eso la semana pasada, ¿verdad? ¿Cuántos hermanos, cuántas personas quizás se pierdan porque usted se calla? ¿Cuántos jóvenes se están perdiendo porque la iglesia no se aviva? ¿Cuántas familias no se levantan o se restauran porque nosotros no estamos haciendo nuestra función? Estoy hablando a la iglesia. Amén. Amén. Tengo algo que hacer en los caminos del Señor. Tengo algo que hacer en mi llamado. Tengo algo que hacer en mi relación con Dios. Tengo un propósito de Dios, tengo un llamado de Dios. Si usted puede decir esas palabras, hermano, entonces, amén. Caminemos, hermano, porque Dios quiere más de nosotros. No solamente decir que creemos en Él, sino que Él se manifieste en nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Amén. También hubo otro diácono, hermano, llamado Felipe. Ministró la palabra con poder. Y podríamos leer en el capítulo 8, alabado el nombre de Jesús. Amén. Del versículo 4 en adelante. Amén. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe descendió a la ciudad de Samaria y les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían, estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. No, su nombre. Usted puede leer todo el capítulo si quiere. Pero a lo que estoy tratando de dar a entender es que los diáconos, los servidores que somos, todos los que estamos aquí, amén, le creyeron a Dios en el llamado. Amén. Y predicaban con denuedo, con poder, con señales, prodigios. Tenía, hermano, respaldo de Dios. Nosotros debemos de ser una iglesia que tiene respaldo de Dios. Amén. Porque nos humillamos en el clamor.
Oramos, hermano. No oramos, hermano, el miércoles a las 6 de la tarde. Oramos todos los días. Amén. Y en todos los días incluimos el miércoles a las 6 de la tarde para venir y invocar al Rey de Reyes y Señores de Señores, Amén. clamar y creerle lo que Él está haciendo. No es en esta noche, hermano, que usted viene a beber agua. Aleluya. Alabarse el nombre de Jesús. Sino que usted está bebiendo todos los días, está recibiendo todos los días, está buscando todos los días. Y cuando viene aquí, hermano, somos carbones encendidos que venimos a clamar al Señor, a su nombre sea la gloria. Hermano, los servicios, los cultos deben de ser, hermano, cultos encendidos para la gloria de Dios. Pero tenemos que ser fieles en el llamado. Amén. Fieles al llamado del Señor. Alabado sea el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Tenemos, hermano, alabado sea el nombre de Jesús, un gran desafío Amén. de creerle al Señor. Amén. De creerle al Señor. Usted no es solo el hermano fulano de tal. Usted es un embajador del reino de los cielos. Amén. Aleluya. Amén. Alabado sea el nombre de Jesús. Usted es un líder, un escogido de Dios. Amén. Amén. Una vasija de honra. Como decía el hermano Infante. Aleluya. Y no se puede usted, hermano, disminuir de lo que Dios ya le dio. Amén. Alabado sea el nombre de Jesús. Amén. Amén. Tenemos que ir, hermano, al potencial que Dios nos ha dado. Bendito sea el nombre de Jesús. Amén. Felipe, como Esteban, alabado sea el nombre de Jesús, amén, eran usados por el Señor. De tal manera, hermano, que aún Dios lo trasladaba de un lado a otro. Amén. Hello. Ay, la bruja se transportó. El diablo es un imitador. Y quizás su fe no va allí todavía, ¿verdad? Pero créanle al Señor. Bendito sea el nombre de Jesús. Está en la Biblia, hermano. Amén. Dios lo puede llevar al lugar donde tiene que ir, hermano, a hacer lo que tiene que hacer y regresarlo. Amén. Y usted dice, soñé un sueño. Usted no sabe si fue sueño. Aleluya. Amén. Usted pensó que era un sueño. Que el Señor lo llevó a tal lugar. Y que usted oraba por alguien. Bendito sea el nombre de Jesús. Amén. Ah, el pastor ya se metió en locura. No estoy loco. Vas a ver Jesús. Usted le tiene que creer al Señor. Amén. Yo le dije a la hermana Doris el otro día, soñé que estuve en Perú. Aleluya. Me bajé del avión, me empezó a manejar creo que me dijo, Edgardo, ¿verdad? Me dijo que se llamaba Edgar. Y me le quedé viendo, no, me llamo Edgardo, me dijo. Pero nunca le vi el rostro. Y yo sé que estaba en Perú. Y fui a las montañas. Alabado sea el nombre de Jesús. Hubo necesidad de ir a las montañas. Sigamos orando, ¿verdad? Bendito sea el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pero que Dios, hermano, lo lleve. Oye, hermano, mire, antes que Ananías pudiera ir a orar por Pablo, Pablo ya había visto a Ananías que había llegado. Amén o no amén. Amén. Ananías no sabía que tenía que orar por Saulo. Pero Saulo ya sabía que Ananías venía. Amén. Saulo no se sorprendió. Ya Dios le estaba dando, hermano, la revelación. Mira, va a venir uno que se llama Ananías y va a venir a orar por ti. Cuando ore por ti, recibirás el Espíritu Santo. Bendito el nombre de Jesús. Amén. Por eso yo me quedo, hermano, con deseo de ver más de lo que Dios tiene. Amén. Amén o no amén. Amén. Bendito sea el nombre de Jesús. Hermano, es como mi hija Elizabeth, compre una bolsita de Skittles.
Sí. Mire, está. Hasta que se le acabó todo, hermano, así. Y un solo. No que un poquito, voy a guardar otro. No, hermano. En las cosas del Señor usted tiene que seguir, adelante, buscando, hermano, porque no se va a acabar. Bendito sea el nombre de Jesús. Si aquella viuda hubiera tenido más vasijas hubiera llenado. Pero se llegó hasta la última. Ya no había nadie que tenía guacales allí, alabanza al nombre de Jesús. Bendito sea el nombre del Señor, hermano. Hasta los botecitos de Gerber hubiera llenado. Bendito sea el nombre de Jesús. Sí, hermano. Pero se le acabó hasta que ya no tenía vasijas para llenar. Amén. Bendito sea el nombre de Jesús. Felipe era uno de ellos, hermano, igual que Esteban. Bendito sea el nombre de Jesús. En el capítulo 8, hermano, del versículo 4 hasta adelante, hasta el 40, nos registran dos acontecimientos importantes acerca de él. Su predicación y ministración en Samaria, bajo la llenura del Espíritu Santo, y su acercamiento al eunuco, dirigido por el Espíritu de Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. Amén. En el capítulo 7 y 8 de Hechos encontramos que Esteban y Felipe fueron los protagonistas principales de las escenas milagrosas que allí acaecieron o sucedieron. Estos dos diáconos sirven como paradigma para ponderar la importancia de que los creyentes que deseen formar parte del cuerpo de diáconos y diaconisas sean llenos del Espíritu Santo. La naturaleza del trabajo que realizan estos hombres y mujeres a favor de la iglesia así lo amerita. Amén. Hermano, mire, ¿sabe qué tipo de diáconos queremos tener aquí? O Dios quiere tener aquí. No el que sirve a la puerta, sino que cuando mira que entra alguien a la puerta, ya sabe lo que esa persona necesita. Aleluya. Ya sabe con qué intención viene aquella persona. Puede discernir. Aleluya. Le da sabiduría, le da ciencia al Señor. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Ese es el tipo de servidor que Dios quiere. Amén. Alabado sea el nombre de Jesús. En el momento que la persona entra, hermano, usted dice, wow, esta persona necesita sanidad. Gloria a Dios. Esta persona tiene problemas en la espalda. Esta persona tiene problemas en el matrimonio. Y usted quiere orar por aquella persona. Y hay algo que le diga. Y usted pelea. Y es que no saben ni siquiera sé quién es. Y yo no sé si me van a creer. Es que, hermano, bendito sea el nombre de Jesús. No es que ellos te crean. Si el Señor ya te lo está revelando, es para que tú vayas. Amén. Amén. Y nos quedamos con aquella bendición. O con aquella oportunidad de que Dios nos use. A ese nombre. Gloria. Entonces tenemos, hermano, necesitamos, o el Señor estableció servidores que no le servían humanamente, le servían espiritualmente, Amén. aún siendo humanos, aún siendo, hermano, débiles, aún padeciendo hambre, aún padeciendo persecución. ¿Sí? Porque estos Felipe y Esteban, hermanos, fueron los que fueron esparcidos. Pero donde iban, predicaban de Cristo. Amén. Y no solo predicaban de Cristo, señales. Hermano, los cojos andaban, los ciegos miraban. Bendito sea el nombre de Jesús. Amén. Había poder, hermano, en sus servidores. A su nombre sea la gloria. Amén. Aleluya. Ay, todavía hay tiempo. Yo pensé que ya me había pasado. Bendito sea el nombre del Señor. Estamos empezando. El Señor quiere una iglesia en la cual Él estableció una iglesia de poder. Amén. Aleluya. Una iglesia que le crea, hermano. Mire, no es cuántos están con usted, sino quién está con usted. Amén. Amén. Aleluya. ¿Amén? ¿No amén? Amén. Pero cuando usted sabe, hermano, quién le llamó, cuando usted sabe quién le ha dado el don, el talento, el llamado, entonces, hermano, alabado sea el nombre de Jesús. ¿Por qué le busca? ¿Qué dice? 4 patas al gato. No sé cómo se dice esas cosas. Amén. ¿Cómo se dice? 3 patas al gato. 3 patas al gato, si tiene 4, ¿verdad? Yo no sé. La cosa es, hermano, ¿por qué se está haciendo el loco? Más sencillo. ¿Por qué, hermano, anda
usted buscando otra forma, otra área, cuando sabe quién es su Señor, hermano? Alabado sea el nombre de Jesús. El Señor es bueno. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Mi alma te alaba. Versículo 29 de Hechos 8 dice: y el Espíritu dijo a Felipe. Oiga, hermano, ¿qué? ¿Qué? Oiga, hermano, el Espíritu le dijo a Felipe. Quiere decir que Felipe y el Espíritu hablaban. Qué lindo es poder escuchar, hermano, cuando Dios nos habla a través del Espíritu. Pero solamente sucede cuando le obedeces. Ve y ora por esa hermana que tiene un dolor de cabeza. ¿Ah? Y usted va. Después le dice, ve y ora por otro. Ve y ora por otro. Entonces se va, ¿qué? Afinando el oído espiritual según usted está buscando del Señor. Porque en la intimidad lo que usted quiere es tener una relación muy íntima con su Señor. De tal manera que cuando Él le hable, usted sepa que es la voz del Señor. Amén. Amén o no amén. Amén. Bendito sea el nombre de Jesús. Felipe, oiga hermano, y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseña? Quiere decir que los siervos del Señor tienen que estar aptos para enseñar. Aleluya. Y rogó a Felipe que subiese. Quiere decir esto, hermano, que hermano, mire, este era el carro del que iba allí leyendo, y él iba caminando con el hermano por abajo. ¿Y entiendes lo que lees? ¿Y estás entendiendo lo que lees? Y dice, bueno, sube, mejor siéntate conmigo porque me estás tratando de dar algo. Quiere decir, hermano, que cuando Dios te manda, no es solamente de que te manda, va a haber, hermano, necesidad que hagas acción. Amén. Sube, le dijo. Alabado sea el nombre de Jesús. Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe: te ruego que me digas de quién dice el profeta esto, de sí mismo o de algún otro. ¿Qué tenía aquel? Deseo de saber la verdad. Amén. El eunuco quería saber la verdad. Pero como dice en Romanos, hermanos, ¿cómo creerán si no hay quien les predique? Amén. Si no son enviados. Hermosos son los pies de los que predican. El Señor, hermano, nos ha dado. Mire, voy a decir algo que ojalá que me lo comprendan bien. Aunque usted no tenga dones, amén, aunque quizás no entienda su llamado todavía, aunque no tenga talentos, el Señor ya le dio la palabra. Amén. Y eso, hermano, es suficiente para comenzar. Predique, comparta. Y en lo que va compartiendo la palabra del Señor, el Señor le va a decir: pero ahora ora. Alabado sea el nombre de Jesús. Porque a aquella persona se le va a abrir. Le va a decir: tengo esta necesidad, tengo este problema. Alabado sea el nombre de Jesús. Y cuando alguien le dice su problema, es la oportunidad para poder hacer un milagro. Bendito sea el nombre de Jesús. Es, hermano, la oportunidad de poder usar la autoridad. Bendito sea el nombre del Señor. Amén.
Versículo 38, para no hacerlo tan largo, y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, oiga, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto, un lugar, y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Alabado sea Dios. Cuando venía manejando de Texas para acá, dije, Señor, transportame rápido, Padre. Que ya lleguemos a Nebraska. Amén. Yo le creo al Señor. Pero Dios no hace nada si no hay una necesidad del reino. Cuando usted se pone a la disposición de Dios y le dice, Señor, aquí estoy. No hay nada de mí que tú no puedas usar. Me rindo. Y el Señor dice, vaso útil me eres. Alabado sea el nombre de Jesús. Y te envía, y te lleva, y te usa. ¿Por qué? Porque sabes que estás a la disposición de Él. Amén. Diáconos o servidores que saben servirle al Señor. Bendito sea el nombre de Jesús. Un punto más y termino. La iglesia primitiva exigía que sus diáconos fueran llenos del Espíritu Santo. Hermano, lo estoy recalcando esto tanto que bendito sea el nombre de Jesús. Según los historiadores eclesiásticos, la llenura del Espíritu Santo en quienes fueran a ejercer el diaconado fue un requisito imprescindible para todas las personas que participaban en el diaconado en la iglesia primitiva. Era un requisito. Por cierto, usted sabe que el diaconado es una posición, ¿verdad?, eclesiástica, que hoy en día se usa. Pero en la iglesia católica, el diácono es el que está en una posición más baja que el sacerdote. ¿Ah? Amén. A ese nivel, la iglesia católica tiene al diácono. Y es la iglesia católica. Si ellos se están basando a lo bíblico, amén, porque aparte de los apóstoles, ¿a quiénes establecieron? Y los apóstoles en este caso somos ahora los sacerdotes, en este sentido los siervos del Señor, a base del nombre de Jesús, y después está el diácono. El siguiente paso del diácono es un llamado del Señor en los ministerios que Dios nos ha dado. Amén o no amén. Pero le tenemos que ser fiel. Así que el diaconado, ser siervos del Señor, servidores del Señor, no es una posición la más baja. Ser siervo del Señor, hermano, oiga, hermano, siervo del Rey de Reyes y Señor de Señores. Usted no le sirve a la iglesia, al hermano centro misionero, usted no le sirve al pastor, usted le sirve al Señor. Amén. Amén, aleluya. Alabado sea el nombre de Jesús. Qué privilegio, hermano, qué bendición es reconocer a quién le servimos y a qué posición Él nos ha elevado. Y estamos hablando diaconado. No estoy hablando apóstol, profeta, evangelista, pastor o maestro. Alabado sea Dios. Amén. O misionero. Hermano. Sino que Esteban y Felipe, y yo creo que todos los demás, sabían quién les había llamado. Amén. No en el momento que los escogieron, sino desde el momento que creyeron. Amén. No en el momento que lo escogieron, sino en el momento que creyeron.
Amén. ¿Cuántos años tiene usted de ser un creyente? El Señor dice que no seamos oidores solamente, sino hacedores. Y que no seamos nosotros, hermanos, siervos olvidadizos. Amén. Sino que nosotros seamos diligentes al llamado del Señor. Así que como siervos de Dios que somos, amén, sirvámosle al Señor con todo. Y que Él se glorifique, se manifieste a través de nuestra entrega. Porque somos vasijas del Señor. Pongámonos de pie, hermanos, vamos a orar en esta tarde para poder despedir. Mandamos, hermano, saludo a los pastores Bonilla y al pastor García. Alabado el nombre de Jesús. Amén. Pidiendo dirección al Señor, hermano, para que el Señor nos dirija en lo que Dios quiere hacer a través de nuestro ministerio. Seamos fieles, hermano, en todo, porque el galardón va a ser suyo. Amén. La recompensa va a ser suya. Alabado el nombre de Jesús. Yo, hermano, quisiera imaginarme la corona. La corona suya. Hermano, cuando el Señor nos corone, la corona la vamos a recibir y instantáneamente la vamos a rendir a sus pies. ¿Sabe por qué? Porque todavía vamos a tener un corazón de servidor. Porque todo lo que Dios te pone es para que se lo des. Sea llamado, sea don de sanidad o milagros o fe, sea lo que sea, Dios te lo da para que lo des. Amén. Si tienes sabiduría, para darlo. Alabado el nombre de Jesús. Amén. Amén. Padre, en el nombre poderoso de Jesús te damos gracias por la bendición que tú nos das. Pedimos, Señor, más sabiduría. Pedimos, Señor, más de tu llanura y que tú, Señor, nos guíes a través del Espíritu Santo de tal manera que podamos escuchar esa voz de tu Espíritu que nos dice: sigue adelante, que yo estoy contigo. Oh, Padre, en el nombre de Jesús, yo creo que hemos entendido, Señor, la profundidad, la grandeza, Señor, la delicadeza, la importancia de nuestro llamado y también de nuestro servicio. Padre, yo bendigo a cada varón, a cada hermana, a cada hermano. Yo bendigo, Señor, a cada uno de los que están aquí y a los que van a ver esta predicación o esta enseñanza. Y te pido, Señor, mi Dios, que tú multipliques en ellos, Señor, el deseo, el anhelo de servirte y de adorarte. Padre, en el nombre de Jesús declaro sanidad, Señor, mi Dios, sobre cualquier quiste, Señor, que pueda estar existiendo en este momento en alguna persona. Señor, estírpalo, Padre amado, quita eso. Y ahora en el nombre de Jesús, Señor, se va el dolor, se va ese quiste en el nombre poderoso de Jesús. Y te doy gracias, Padre, porque tú, Señor, aleluya, has de glorificar tu nombre en aquellos y a través de aquellos que buscan, que te alaban y que te adoran en espíritu y en verdad. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre Celestial. Amén y amén. Dios le bendiga.